Bueno, muy bien, bienvenidos a todos a este nuevo video en el cual abordaremos la temática de diagrama de Pareto desde dos perspectivas. Bueno, la primera, comprender ese proceso para poder obtener el diagrama, pero en segunda medida, entender el sentido del principio de Pareto. Les comparto un video también adicional en la plataforma de tal manera que se pueda hacer pues una mayor comprensión. Al cierre de este ejercicio vamos a ver cómo el diagrama nos ayuda a tomar una decisión particular. Básicamente el principio de Pareto se debe o es gracias a un ingeniero sociólogo, filósofo y economista de origen italiano que se llamaba Vilfredo Pareto, que vivió alrededor del siglo XIX y una pequeña parte en el siglo XX. Decía que el 80% de los resultados globales se obtenían solamente a partir del 20% del esfuerzo. Bueno, precisamente para eso también les debo el video complementario. Eh, para el caso que tenemos aquí, pues vamos a revisar un contexto específico, el cual corresponde a una tabla que tiene una encuesta realizada a 200 aficionados al fútbol acerca del equipo que consideran será ganador de la Liga de Campeones de Europa 2021. Entonces, vemos que en los resultados están los cuatro equipos semifinalistas. La primera columna donde está la variable, en este caso una variable cualitativa, nominal, está Chelsea, Manchester City, Paris Saint-Germain y Real Madrid. Son los cuatro equipos. Hay 30 personas que consideran que el Chelsea será el campeón, 82 el Manchester City, 46 el Paris Saint-Germain y 42 el Real Madrid, para un total de muestra de 200 aficionados. Para elaborar nuestro diagrama, lo primero a desarrollar es que en relación con la tabla que ya muestro acá, vamos a organizar estas dos columnas de acuerdo a la frecuencia absoluta de mayor a menor. Entonces, para esto, en nuestra barra de Excel, en la pestaña de insertar, en la pestaña de inicio, vamos a realizar el orden de estas dos columnas de manera personalizada, de tal manera que ordenemos por la columna de frecuencia absoluta. Entonces aquí, frecuencia absoluta de mayor a menor. Y le damos a aceptar. Entonces, precisamente, eh, el equipo que predomina va a quedar de primeras y el de menor frecuencia absoluta va a quedar de últimas. De esta manera, el siguiente paso es tener en cuenta, y aquí lo coloqué, que hay dos columnas adicionales de la distribución de frecuencias que se hacen importantes para el diagrama. En este caso, la columna de la frecuencia relativa acumulada en términos de porcentaje y la frecuencia absoluta acumulada. Entonces, bueno, rápidamente vamos a sacar la frecuencia absoluta acumulada. Entonces, recuerda que la primera es igual. Y posteriormente a la anterior le vamos sumando la siguiente absoluta. Y ahí obtenemos el resultado. Desplegamos para las otras y obtenemos la última frecuencia absoluta acumulada igual al total de muestra. Esta frecuencia relativa acumulada la sacamos de la misma manera que determinamos la frecuencia relativa. En este caso, colocamos igual y de acuerdo a la frecuencia absoluta de la fila correspondiente, dividimos entre el total de muestra. En este caso. Y en todas de la misma manera. Perdón, lo hacemos con la columna de frecuencia absoluta acumulada, con esta.
igual, vamos a tomar esta columna, no la frecuencia absoluta, sino una frecuencia absoluta acumulada, y dividimos entre el total de muestra. En este caso 200. Y obtenemos la representación en porcentaje. Recordemos que si en inicio no tienes establecido el porcentaje, lo estableces, también te va a dar en decimal, ¿sí? Aquí al lado de esta pestaña que corresponde a la configuración del número, dejémoslo en porcentaje. Entonces, para todos los casos, entonces ya desplegamos y aquí tenemos que dejar estándar el total de muestra. Entonces recordemos que con la tecla F4 nos queda fijo y ahí sí desplegamos. Listo. Y ya está la frecuencia relativa acumulada. Bien, la última corresponderá al 100%. Bien, con estos datos es suficiente para la construcción del diagrama de Pareto. El diagrama de Pareto es una comparación entre las frecuencias absolutas y un polígono de frecuencias relativas acumuladas u ojiva, que ya hemos visto la ojiva en relación con esta columna en una temática anterior. Lo que vamos a hacer es seleccionar estas tres columnas. No vamos a seleccionar la última fila donde está el total de muestra. Seleccionamos solo las que tienen los valores de las variables y en en la barra de la parte de arriba le damos insertar. En la parte de gráficos recomendados vamos a seleccionar columnas en 2D. Entonces, en esta selección columna en 2D es una gráfica básica donde podemos ver a partir del eje Y la frecuencia absoluta y en el eje X pues los valores de la variable, que son 4. Ahora, ¿cómo vamos a estructurar el diagrama de Pareto? Seleccionamos las barras de la frecuencia absoluta y con clic derecho vamos a hacer un cambio en el tipo de gráfico de series. No vamos a mover las absolutas, pero sí las relativas acumuladas, porque, bueno, si aquí aparto un poquito la ventana, esas barras en naranja no son notables. Las hacemos notables de tal manera que con un gráfico de línea, entonces damos la opción acá, de línea apilada con marcadores, ya vemos que está formándose pues un polígono de frecuencias y asignamos un eje secundario que va a la par con la frecuencia absoluta. Entonces ya vemos que es un polígono de frecuencias relativas acumuladas, va creciente, se empiezan a ver los porcentajes, mejor dicho, es una ojiva estadística. Ahora bien, el diagrama de Pareto tiene un inicio, que es la primera frecuencia absoluta, que vaya a la par con el primer porcentaje. Para eso, lo que vamos a hacer es un ajuste en los ejes de la frecuencia absoluta y de la frecuencia relativa acumulada. ¿Cómo hacemos el ajuste? Recordemos que el total de muestra para este contexto estadístico corresponde a 200 personas encuestadas. Entonces, para ello, le vamos a dar un formato a estos ejes. Entonces, con la opción dar formato al eje, y aquí en la parte derecha vamos a dar cuenta que hay un mínimo de 0 unidades, pero recordemos que la muestra es de 200, entonces vamos a modificar nuestro máximo a 200 y le damos Enter. Entonces aquí ya nos damos cuenta que en la columna de la frecuencia absoluta
en esta primera parte del eje Y, llega hasta el máximo de 200 como total de muestra. Esta ya está ajustada. Ahora bien, el porcentaje total no va hasta el 120%. Hacemos el ajuste también de este eje con el formato correspondiente y el máximo pues es la unidad completa, el 100%. Entonces 1,2 no, sino unidad simplemente y damos Enter. Ya quitamos esta instrucción. Podemos dejar este gráfico con un título diferente, ¿sí? Puede ser campeón de la Champions. Muchos le pueden colocar ese nombre. También le podemos asignar nombres a los ejes. Pues igual aquí ya están los valores de la variable. Aquí podemos decir equipo de preferencia, aquí frecuencia absoluta y aquí frecuencia relativa acumulada. Pero bueno, por ahora en el diseño, entonces también aquí en nuestra barra principal, en la herramienta de diseño, vamos a mover el gráfico. Aquí tenemos la opción de mover gráfico a una hoja nueva de cálculo y colocar diagrama de Pareto. Y ya nos lo mueve a una sola hoja para que no interfiera en la distribución de frecuencias. Entonces, volviendo ya que a la hoja donde está estructurado, ya nuestro diagrama, nos damos cuenta que nos sirve para tomar una decisión. Por ejemplo, si yo fuera comerciante, como el principio de Pareto está bajo los porcentajes 80 y 20, si yo ubico el 80% que está en este eje, me puedo dar cuenta que debajo de la línea de la horizontal del 80%, pues hay dos valores que corresponden a los equipos de mayor preferencia. ¿Y en qué sentido? Que yo podría el 80% de mi esfuerzo, el 80% de mi mercancía, lo podría dedicar a ofrecer, por ejemplo, camisetas de fútbol que estén relacionadas más que todo con estos dos equipos. ¿Sí? Puedes igual con la herramienta de puntos, aquí darle la etiqueta correspondiente para que te aparezcan los porcentajes que ya estaban en la tabla y tener una mejor claridad. Incluso pues el 85% lo podrías dedicar a invertir en camisetas para la venta de estos tres equipos, ¿sí? Pero en el principio de Pareto, el principio 80-20, entonces bajo la línea horizontal que corresponde al 80%, estaría bien invertir en camisetas de estos dos equipos. Y así hay muchos contextos en los cuales el diagrama se puede comparar. Por ejemplo, en el mismo sentido de comerciantes de alimentos, y creo que nosotros no nos damos cuenta en el supermercado, ¿sí? Que el 80% del surtido en la sección de granos, solo enfoquémonos en eso, el 80% está dedicado al arroz. No importa la marca, pero por encima de otros granos como la avena, como el frijol, la arveja, el garbanzo, el 80% muy posiblemente está dado a ofrecer arroz, ¿sí? Y así hay muchos contextos y muchos escenarios donde el principio de Pareto se puede aplicar. El diagrama, pues ya al tomar un contexto estadístico y hacer una recolección de datos y una organización de acuerdo a la distribución de frecuencias, nos permitirá este tipo de decisiones, este tipo de comparaciones. Espero les haya servido esta explicación. Nos vemos en el siguiente video. Que sigan pasando una muy buena semana.